oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz, con Israel Winnicki. ¿Cómo estás, Israel? Shalom, ¿cómo están? Shalom, muy bien, muy bien. Estamos en Radio Sefarad esperando conocer tus opiniones acerca de Donald Trump, no en un tono, digamos, global, sino centrándonos en esa intención que bueno, ya viene nombrándose y definiéndose desde hace ya semanas, que es la intención de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y queremos saber qué opinas sobre esto y que nos cuentes un poquito de historia y un poco también de lo que tú consideras respecto a este asunto. No voy a hablar de la historia antigua de Jerusalén, cómo fue la capital del reino de David, cómo fue el lugar donde se levantó el templo. No voy a hablar del lazo del pueblo judío con la ciudad de Jerusalén a lo largo de toda su historia, sino que me voy a centrar en hechos que van desde el año 1947, hasta hoy. Muy bien. Como se sabe, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votan el plan de partición del mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Voy a hacer una aclaración que siempre cuando toco este tema la hago. El plan de partición fue sobre el 20% del territorio del mandato, porque en el 80% restante, en 1922, los británicos ya habían creado el Emirato Árabe de Transjordania, poniendo en el trono a Abdullah, el hijo de Hussein, sherife de la Meca. Perfecto. O sea, la partición fue, como dije, en el 20% del territorio. Se asignaba un área para los árabes, otra área para los judíos. Y Jerusalén, como ciudad santa para tres religiones, iba a quedar bajo supervisión de las Naciones Unidas como territorio internacional. Hasta ahí todo claro. Esa fue la resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Los árabes rechazan este plan de partición, como es sabido. Comienza una guerra encubierta desde el mismo momento en que se aprueba la partición, en que, entre otras cosas, los árabes sitian la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo hacían? Ellos ocupaban el que haya estado en Israel va a ver que el camino, la ruta que conduce a Jerusalén desde Tel Aviv, es un desfiladero entre montañas. Muchas aldeas árabes estaban situadas arriba de esas montañas. Entonces, cuando venían convoyes de suministros para Jerusalén, los árabes ponían bloqueos en la ruta y atacaban esos convoyes. Cuando venían los británicos, que todavía estaban en el lugar, esos bloqueos desaparecían. O sea, quedaba liberado el tránsito, la ruta. Ahora bien, en 1948, el mayo del 48, Israel declara la independencia. Ejércitos de 5 estados árabes atacan, 7, porque hubo fuerzas de voluntarios de estados que no tenían frontera en común con Israel, atacan al nuevo estado. Entre las fuerzas atacantes se cuenta la Legión Árabe de Transjordania. Ejército entrenado, armado y comandado por británicos.
Su comandante era el general Sir John Bagot Glubb, llamado Glubb Pasha, y todo su estado mayor era británico. La Legión Árabe ataca, primero destruyendo los kibutzim del Gush Etzion en Judea y Samaria, y después llega a cañonear la ciudad vieja de Jerusalén. Ese cañoneo se hace tan intenso que finalmente, el 28 de mayo, los comandantes judíos del ejército de Israel piden una reunión con el que comandaba las fuerzas transjordanas, el comandante Abdullah Tel, que posteriormente fue primer ministro jordano, para pactar la rendición de la ciudad vieja. Abdullah Tel, quiero aclarar que en todo momento la Legión Árabe se comportó con corrección y caballerosidad cuando se produce la rendición. Eso no se puede negar. Los heridos, mujeres y niños y ancianos, pudieron salir, fueron evacuados. Solamente quedaron como prisioneros de guerra los hombres en edad militar. Pero ¿qué ocurre? Abdullah Tel ocupa la ciudad vieja de Jerusalén. Ese mismo día comienza una campaña de destrucción de más de 50 sinagogas de gran valor histórico. Profanación del cementerio del Monte de los Olivos. Un terrorista que había sido integrante de los voluntarios musulmanes de las SS del Muftí, Fawzi el-Kutub, vuela una sinagoga que era símbolo del judaísmo en Jerusalén, la sinagoga Jurba, que hace unos años fue reconstruida, ahora unos 4 años más o menos, según los planos originales, diciendo que así ningún judío iba a volver a orar en Jerusalén. Miles de judíos cuyas familias vivían en Jerusalén Oriental fueron expulsados de sus casas, familias que vivían desde hacía generaciones en el lugar. Muy bien, durante 19 años, en violación de la resolución 181, Jerusalén Oriental estuvo en manos jordanas. No se permitió a los judíos llegar hasta el Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado del judaísmo, ni al cementerio del Monte de los Olivos, donde están enterradas generaciones de sabios. Durante 19 años nadie reclamó Jerusalén como capital. Solamente los judíos establecieron en la ciudad nueva su capital. Ahí está la Knesset, está la Suprema Corte de Justicia, están varios ministerios, está la casa del presidente y la residencia del primer ministro. Uh-huh. Jerusalén Oriental quedó convertida en una ruina hasta junio del 67, que Israel recupera, no como dicen que ocupa, recupera Jerusalén Oriental y declara a la ciudad reunificada. Cosa lógica. Ahora, ¿qué pasa? El mundo, con su lógica ilógica, no reconoce a Jerusalén como capital de Israel. No protestaron cuando estuvo ocupada por Jordania, pero protestan cuando Israel la recupera. Y ahora los señores palestinos amenazan con quitarle el reconocimiento a Israel, que nunca lo reconocieron,
pedir la suspensión de Israel de las Naciones Unidas y llevar a Israel a cortes internacionales si Trump muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es más, ellos reclaman Jerusalén Oriental como su capital. O sea, no puede ser la capital de Israel, pero sí tiene que ser la capital palestina, cuando Israel tiene más derecho que ellos a esta ciudad. Yo creo que están equivocándose de medio a medio. Ya Trump dijo que iba a establecer una representación diplomática en Ramallah, pero es hora de que el mundo se dé cuenta que Jerusalén y el pueblo judío son uno, como para un británico lo es Londres, o como para un americano lo es Washington, o para un alemán Berlín. Pues queda claro, Israel, el sentido que Jerusalén representa y tiene para Israel, valga la redundancia. Y bueno, vamos a hablar ahora, nos vas a hablar del 75 aniversario que se cumplió el pasado viernes de la conferencia de Wannsee. Así es. En el 20 de enero de 1942, en una villa ubicada en Gross Wannsee, número 20, al suroeste de Berlín, se reunieron altos dirigentes del partido nazi, representando diversos ministerios y la policía, para llegar a lo que se llamaba la solución final del problema judío. Estaban presentes, entre otros, Reinhard Heydrich, Alfred que era jefe de la policía secreta y la SD, el Gauleiter Alfred Meyer, representante del ministro del Reich para los territorios ocupados del Este, el Reichsamtsleiter Georg Leibenstadt, representante del Ministerio del Reich para los territorios ocupados del Este también, Wilhelm Stuttgart, representante del Ministerio del Interior, Erich Neumann, jefe de la Oficina de Planificación de los 4 años, Roland Freisler, en este individuo me quiero detener un minuto, se lo llamaba el sanguinario Freisler. Era un juez nazi fanático que se deleitaba condenando a muerte a los acusados. Entre otros casos que tuvo en sus manos fue juzgar a los responsables del atentado del 20 de julio, donde hay filmaciones que se los ve tratar a los acusados de una manera humillante, inclusive a un oficial del ejército le dijo: lo mandaré al infierno, a lo que el oficial le contestó: con mucho gusto le abriré el camino. Freisler murió en un bombardeo mientras estaba juzgando a uno de los implicados, y cuando terminó la guerra la familia se cambió el nombre, para que te des una idea de lo que era este personaje. Después estaba Joseph Müller, representante del gobierno general de Polonia, el doctor Martin Luther, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gerhard Klofter, representante de la Cancillería del partido, Friedrich Kritzinger, representante de la Cancillería del Reich,
Otto Hoffmann, de la Oficina Principal de Raza y Colonización, Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, jefe de la Gestapo, Adolf Eichmann, creo que no hace falta que diga de quién se trataba, y Karl Eberhard Schonhardt, comandante de las SD. Y aparte el doctor Rudolf Lange, comandante de las SD en Letonia. En esta conferencia se estableció la metodología de la masacre, la metodología del genocidio. Muchas veces la gente dice, sí, pero en la guerra murieron 50 millones de personas y no solo mataron judíos, mataron polacos, mataron rusos, mataron franceses, italianos, gitanos, opositores políticos. Sí, es cierto. Pero una cosa es, por ejemplo, fusilar rehenes. Y otra cosa muy distinta es establecer cuántos judíos había en cada país, cómo reunir a esos judíos, cómo llevarlos, cómo transportarlos primero en lugares donde serían concentrados, luego cómo transportarlos a los centros de exterminio, cuántos recipientes de gas se necesitarían para cada tanda de judíos, cuántos entrarían en cada cámara de gas, cuánto demorarían en morir, cuánto demorarían en ser cremados, cuántos trenes se necesitarían por día, con cuántos vagones y con capacidad para cuántas personas. Y en el caso de Rusia, donde actuaron los Einsatzgruppen, que se dedicaban a fusilar judíos, se calculaba para cada distrito cuántas balas eran necesarias, el tamaño que debían tener las fosas y cuántos hombres se necesitarían para llevar a cabo esa ejecución. O sea, todo estaba planificado hasta el más ínfimo detalle. Todo estaba calculado. Y toda esa masacre, todo ese cálculo surgió de la conferencia de Wannsee. Hace 75 años que se estableció esto. Hay gente que todavía dice, ya pasaron tantos años, ¿para qué siguen hablando del Holocausto? Señores, en este momento estamos viviendo otros holocaustos. Si olvidamos lo que ocurrió hace 75 años y no prestamos atención a lo que ocurre ahora, ¿ustedes se preguntaron lo que ocurrirá mañana? Pues 75 años de este aniversario de una conferencia que dictó, que marcó y trazó verdaderos horrores, sin duda, como Israel nos ha contado. Y bueno, el límite que marcamos para nuestra propia y nuestra próxima comunicación con Israel Winicky es una semana. Te damos, Israel, una semana para que escarbes y busques en la actualidad, en el pasado también, para traernos temas aquí a Radio Sefarad en la sección de Por Israel en Voz, en la que te agradecemos que colabores como siempre, como cada semana con nosotros. Gracias, Israel. No hay por qué. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y recordar a los oyentes que si quieren escuchar algún otro Por Israel en Voz que dispongamos en radiosefarad.com, pueden buscarlo allí en la página web, en nuestro buscador, y escuchar otras historias y otros contenidos de esta sección con Israel Winicky.